Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, analizando y compartiendo la información, la cual siempre agradecemos de la participación a través del hilo telefónico. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, una noche más aquí acompañando y llevando la información a todos los televidentes, que no es poca la que hay, en estos momentos que estamos pasando y padeciendo una situación bastante complicada. Pues entramos en materia. Pues bueno, lo que yo quería comentar es que hoy es el Día del Agua y me gustaría que la gente fuera consciente que el agua es un recurso que es necesario, es un recurso escaso y se requiere de cuidarlo. Pero por eso quiero que se ponga en valor que el agua la usamos para beber, pero también para regar. Y tenemos que saber canalizar bien las aguas, porque tampoco podemos malgastar el agua o estropearla. Yo lo que detecto que en algunos sitios, algunos barrios, existe, o mejor dicho, no existe saneamiento para las aguas, y esas aguas que donde hay vivienda, donde hay lugares que las aguas se tiran al suelo, pues esas aguas fecales o bien de vivienda, pues provoca un daño a la tierra. Por lo tanto, deben estar canalizadas en los saneamientos para que vaya al sitio adecuado, se depure y no haga daño a la tierra. El agua es necesaria, ¿por qué? Porque sin agua no podemos vivir. Y no podemos malgastarla, como en algunos sitios se ve que se tiran el agua sin necesidad ninguna. Por lo tanto, entiendo de que es un día que hay que recordar que se tiene que cuidar el agua, que el agua es un bien preciado para intentar de vivir, y que no podemos hacer algunos desastres que se ven, que se hacen, y que la naturaleza requiere de ese bien. Por lo tanto, pues recordar este día como un día señalado para este bien tan preciado, que por cierto muchas personas, como puede ser en Ucrania ahora, no tienen ni agua para beber a consecuencia de la guerra, o aquellas personas que viven en África que no tienen agua tampoco para beber y que pasan muchas necesidades para conseguir un poco de agua para beber. Por lo tanto, debemos tener conciencia con este tipo de cosas para que el planeta pues sea mejor para todos. Quería entrar un poco en materia con el tema de que, con el tema de esto que está pasando, los precios del gas, los precios de la eléctrica, en definitiva de la energía, pues hay un artículo que habla de que Bruselas le recuerda que fue Sánchez el que descartó el dinero de la Unión Europea para la conexión del gas a Francia. Eso fue en el año 2019, validó la negativa del proyecto MICAP, que la Comisión subrogaba el 50%, Teresa Rivera pide ahora el 100% de los fondos. Por lo tanto, el año 19 no quería, y ahora sí quiere el dinero. Por lo tanto, vemos que a veces en las políticas no se hacen las cosas con coherencia, y luego vemos que es necesario lo que se le ofrece. Por lo tanto, fue el propio presidente que negó de que se le pudiera. Dice, corría en enero del 2019 y Pedro Sánchez llevaba apenas 6 meses en Moncloa. Su presupuesto llegaba al Congreso con cierto retraso tras una negociación previa muy complicada con sus socios externos, Pablo Iglesias, y con la amenaza de una enmienda en la totalidad que finalmente uniría a un convaleciente PP con los independentistas catalanes de Esquerra y PDeCAT. Por lo tanto, yo sé que fue un momento en esa situación que vivía España, pero esto vemos lo que está pasando. Por lo tanto, como dice el dicho, de estos barros, de estos lobos. Efectivamente. Por otro lado también, Salvador Viada alerta del poder intimidatorio de Delgado. Si puede hacer esto a un fiscal, cualquiera está en peligro. Habla de la que es hoy en día fiscal general del Estado, en el cual la señora Delgado, pues parece ser que,
se ha descubierto que sabía con el tema del daño que se le hizo al fiscal de Estampa. Dice, la fiscal del Tribunal Supremo lamenta el daño causado a Estampa sin que tuviera culpa alguna. Por lo tanto, ella sabía de las consecuencias que se estaba viviendo en ese caso y se lo cayó y no tal. Por otro lado, habla de otra información, dice, la Asociación Mayoritaria de Fiscales exige la inmediata dimisión de Delgado tras salir a la luz la intervención en el caso Estampa. Es decir, ella participó, no lo dijo y se le hizo un daño bastante grande a este fiscal. Por lo tanto, hay una asociación que pide la dimisión, esta asociación de fiscales pide la dimisión porque ella sabía del tema y participó en esa reunión. Cuando un alto cargo, como puede ser la Fiscalía del Estado, hace estas cosas, pues a veces uno se pregunta en manos de quién estamos, ¿no? Efectivamente. En manos de quién si estamos. Eso es lo que sale a la luz, imagínese lo que no ha salido. Efectivamente, efectivamente. Bueno, esto es lo que pasa, que cuando eres político y te ponen en un puesto, como es la Fiscalía, pues sabe usted de quién depende la Fiscalía. Sí, sí. Y ese ya lo dijo Pedro Sánchez en su momento. De eso presumía. O de eso presume. Que presumió, y por eso la justicia a veces pues está como está. La dejó con una imagen bastante dañada. Si estaba dañada, la dejó enterrada. Bueno, sí, todo lo que toca el señor Sánchez, hoy por hoy. Pues yo me he quedado un poco, como mucha gente, bastante sorprendido y bueno, y sin saber a qué viene esto. El señor presidente del Gobierno de España da un viraje y acepta el plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara. Sánchez envía una carta al rey Mohamed VI en la que reconoce que la base más sería realista y creíble para resolver el conflicto de las colonias. Mire, si quiere pedir la autonomía del Sáhara, pide también la autonomía de Ucrania, por ejemplo. Pero lo que usted no puede hacer es ahora decirle eso al rey Mohamed y a los españoles no le ha dicho nada. Esto es una decisión, por supuesto, que es el presidente el que marca las políticas exteriores, pero en España hay una cosa que se llama democracia. Y Estado. Y hay un parlamento en el cual debe comunicar eso a todos los partidos políticos, y sus socios también. No es que esto lo haga usted, porque hay ministros del propio Partido Socialista que no lo saben. Y por cierto, al presidente del Gobierno de Canarias lo dejó con el culo al aire. Ya está acostumbrado. Ya, por lo tanto, yo creo que es una metidura de pata lo que ha hecho el presidente del Gobierno, que tengamos que enterarnos por el rey de Marruecos que este señor ha pedido que sea una autonomía el Sáhara. A mí me parece un disparate terrible. Pero no solo eso, sino que podemos tener consecuencias graves. Es decir, Alger le ha cortado el conducto del gas que pasa por Marruecos hasta España por un conflicto con Marruecos. Alger tiene, en la parte de Alger están viviendo los saharauis. Y ahora resulta que se alía con el rey de Marruecos, pero así de buenas a primeras, y se sorprende todo el mundo. Mire usted por dónde, que la embajadora de Alger sobre la marcha la llamaron. Se fue a su país a consulta. ¿Qué va a hacer Alger? Alger, que tenemos una tubería de Alger hasta España pasando gas, ¿va a cortar el grifo? ¿Podemos tener esas consecuencias? Si tenemos esas consecuencias, ¿cómo los va a ir a nosotros a consecuencias de que el señor presidente ha tomado una decisión así de buenas a primeras? Cuando podía quitarse el tema de arriba y decir que la resolución de la ONU, pues lo que diga la resolución de la ONU se hará. Que se haga un referendo, que se le consulte al pueblo saharaui y que se resuelva como se tenga que resolver. Pero esas declaraciones con dos países vecinos y que encima lo suministra gas, a ver qué consecuencias vamos a tener. Para mí ha sido un disparate tomar esta decisión y esperemos no tener unas consecuencias bastante graves, porque si, ya lo digo, no sabemos
lo que puede pasar si toma represalia Argel con España a consecuencia de esto. Pues lo veremos en la situación que estamos viviendo con la guerra de Ucrania, con el tema energético, pues lo veremos bastante complicado. Así que yo no puedo entender que el señor presidente de España se tome la libertad de hacer eso por su cuenta, cuando aquí nunca se ha hecho eso. Se ha llevado al Parlamento, se le ha comunicado a todos los partidos y se ha tomado la decisión que está. Pero por lo menos avisar primero que se iba a tomar esa decisión, que tengamos que enterarlo por otro país. Es lamentable esta situación. Yo a veces pienso en manos de quién estamos, qué tipo de locura pueden cometer que a todos los ciudadanos lo va a afectar. Por lo tanto, es un tema delicado. Las exportaciones de Marruecos suben un 24,3% en el año 2021. Pese a la crisis sanitaria, el gobierno marroquí asegura que se trata de una recuperación más rápida de lo previsto. Vemos que Marruecos sigue creciendo, como yo lo decía el otro día, y sigue pues hablando con diferentes países para mejorar su situación. Y España en Belén con los pastores, como suelo decir a veces en estos temas. Por otro lado, quería comentarles que Canarias dependerá a los acuerdos estatales para promover medidas antiinflacionistas específicas. La hoja de ruta del Ejecutivo pasará por compensación al sector primario y a los transportes, pero no por la rebaja de impuestos. Esto es un problema que tenemos ahora con el tema de la huelga de transporte. A España se le está abriendo mucho frente. Tenemos la huelga de transporte, que se han creado unas plataformas en el cual esas plataformas están reivindicando la mejora porque ya no soporta el combustible. El combustible ha subido el 100%. Si antes lo pagaba 10, ahora lo paga 20. Y eso es insoportable en el transporte terrestre. Pues hay varias plataformas que han salido a la calle a nivel nacional y ha estado RQTOR, que hoy hace 9 días que está. Ha habido varias reuniones. Lo que a mí yo no puedo entender que la ministra no se quiera sentar con las plataformas, sino con las patronales. Con las patronales. Oiga, que no son 3, ni son radicales, ni son de voz. Son autónomos que no pueden llegar a final de mes porque los gastos son mayores que los ingresos. El coste de producción se ha elevado y no pueden soportarlo. Por lo tanto, esto en Canarias tiene también consecuencias, aunque aquí no se haya hecho huelga. Sé que se tuvo una reunión esta semana con el consejero de Transporte, en el cual se le dijo clarito, y le dijeron: la gente está nerviosa y si usted no toma medidas ya, la gente sale a la calle. Y si en Canarias salen los transportes a la calle, podemos verlo que no hay comida en la grande superficie. Porque aquí depende casi el 100% de los transportes para que llegue a las casas los alimentos. Y no creo que haya suficiente capacidad para mantener muchos días. Por lo tanto, tienen que tomar medidas urgentes y rápido. Es verdad que en la Unión Europea se están reuniendo también para dar respuesta a final de semana. Es un tema bastante serio, pero como estamos viendo, no lo están sufriendo los transportistas. Por ejemplo, hoy se unió a las manifestaciones de mercancías, se unió ya dos patronales y también se unió pues los autobuses o las guaguas que se han reunido a esta huelga. Por lo tanto, estamos viendo que cada vez son más. Y ayer la ministra dijo que había 500 millones, pues no va a solucionar el problema con los 500 millones, porque la situación es grave. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se le dice a todo el mundo que este es el problema de la guerra de Ucrania. No, la guerra de Ucrania no tiene nada que ver con esto. Aquí se han hecho las cosas mal, llevamos tiempo y por muy poco que los toque, ahora ya los vemos en una situación bastante complicada. Con la guerra de Ucrania se ha agravado más todavía. Exacto. Pero la crisis... la crisis venía de atrás. Y por lo tanto ahora se ha llenado el vaso y está rebosado. Por lo tanto es una situación de que estamos viendo que cada vez se pone peor, porque hemos visto la manifestación del fin de semana, los agricultores, los cazadores, los ganaderos, los transportistas, todos, porque el combustible es necesario para todo. Sí. De hecho hay ya plantas
de ganaderos que han tenido que tirar la leche porque no se la pueden recoger, fábricas de vehículos que han tenido que cerrar provisionalmente porque no le llega la materia prima, y algunas de alimentación como puede ser las conserveras. Las conserveras, Danone parece que anuncia que pronto también tendrá que cerrar, o otras empresas. Por lo tanto, estamos viendo que es un problema grave y la situación se está agravando porque al final la alimentación está subiendo de precio. Nosotros teníamos este año con un déficit de un 7 y pico. Hay una información del sector de Horeca, por ejemplo, en Canarias, incrementa sus precios en un 8,66%. Oiga, es que ya ir al supermercado cuesta más caro. Sí, sí. Sí. Entonces, pues estamos viendo que la situación se está agravando y por supuesto de que hay pequeñas y medianas empresas que no pueden soportar. O aquellos que han puesto un presupuesto que tienen que llegar la materia prima, la materia que le llega ahora es más cara, ese presupuesto a lo mejor ya no le interesa terminarlo porque realmente no puede, no tiene su margen de beneficio. Y no solo eso, sino la producción, como me decía a mí un empresario, usted imagínese el pan, que es esencial, pues que llega un momento que un pan le va a costar €1, pues la gente no va a comer pan, por lo cual tengo que cerrar. Si al panadero le sube el combustible, porque se lo sube y trabaja la mucho, luz, los cereales y todos la los luz derivados que conlleva y luego, llevar, exacto, pues y luego la al harina, final, pues al oigan, final, los yo tres. no voy a producir un producto que no se va a consumir, Claro, claro. por el coste que tiene de venta. Y que la gente no puede pagar el doble de precio por un pan. Y llegará a decir, oye, cierro la persiana y espero. Exacto. Y es una situación compleja. Por lo tanto, estamos viendo que las cosas se han hecho mal de aquí para atrás y ahora pues las consecuencias se agravan con el tema de la guerra de Ucrania. Gobierno con el rollito de subvenciones y vamos a sacar y vamos a sacar y vamos a dar subvenciones a los sindicatos, subvenciones a todo Dios. No, hoy creo que había un consejo de ministros en el cual se aprobaba aquellos 400 euros famosos para los jóvenes. Sí. Pues mire, si los jóvenes le da a usted 400... Para los que cumplen 18 años, están Exacto. destinados para los próximos votantes. Claro, si usted le da 400 euros, ese muchacho pues le va a votar, ¿verdad? Claro. Pero aquel transportista que lleva la comida, ese no puede vivir porque no puede sacar dinero de su bolsillo para poder llevar esa mercancía. pensionista de turno. Bueno, por otro lado quería comentar que Nueva Canaria prioriza el mantenimiento de los servicios públicos y las ayudas directas a los sectores afectados. Campo critica la irresponsabilidad de decir bajar, elegir que no frena el alza de los precios y mermará los ingresos de los ayuntamientos, cabildo y gobierno. Vamos a ver, el señor claro, usted no le interesa que baje a elegir, pero a todos los ciudadanos sí. Usted recuerda cuando estaba al 7%, se subió, que estaba al 5%, se subió al 7%. Ustedes no lo han vuelto a bajar, nosotros seguimos pagando el 7%, pero ustedes lo que hicieron es aumentar los parlamentarios en el gobierno de Canarias. Y ahora tenemos 10 parlamentarios que le pagamos de nuestro bolsillo. Y nosotros tenemos menos dinero en nuestro bolsillo para comprar la comida. Por lo tanto, eso no le interesa a Nueva Canarias. No, ya bajar a elegir. Oiga, que elegir lo paga cualquier persona que vaya al supermercado. Pero vamos a ver, el señor Campo, cuando saca esas declaraciones, hay un impuesto que nosotros no vivimos, que se aplica, que fue un impuesto que una vez unos 4 amigos sacaron, y no sé el para qué ni por qué, pero bueno, se decían que era un impuesto que se llama el AYEN, que era para proteger las producciones de productos canarios con las empresas y productos que venían de afuera. ¿Verdad? El allá que se le explicaba, pues por ejemplo, y con esto le digo a ustedes claro, el café, por ejemplo. El café tenía el aplicado el AYEN para aplicar el café. Mire si no había compadreo y amigos de ciertos empresarios, que me dirá a mí usted dónde están las producciones de café. Ni esto es Brasil ni es Colombia, ni aquí producimos tanto café. Hay un poquito ahí arriba en Agaete y párate de contar, no hay más. Pues el AYEN se le aplicaba ese café. Pero ahora es que el AYEN, ese impuesto que se le aplica,
que se sacó con ese fin, se le está aplicando a todo, al champán, al whisky, al vodka, a todo. Es que la finalidad del impuesto ese es mentira. Es recaudar. Es mentira. Y han subido los precios porque se le ha aplicado el AYEN. Y al final nos protege el producto canario, porque si aquí hay 4 kilos de café, pues no está protegiendo los 4 kilos de café tampoco. Nada, colchones, ¿dónde está la fábrica de colchones? Por lo tanto, son ingresos que quieren tener para seguir manteniendo pues la manada que al final... Y demás, pero vamos a ver dónde está. Pero ahora es que resulta ser que no hay trigo, no hay nada, y todo eso se venía de Ucrania. Y ahora venimos a enterarnos que el girasol viene de Ucrania. Y aquí le aplicas una AYEN. ¿De qué estamos hablando? Sí. No, es una vergüenza en la clase política, el tipo de gestión que está haciendo. De recaudo. Hombre, entre más sube los precios, pues el IGI que se le aplica, pues más voy a recaudar. ¿Y qué le interesa a los políticos? El bienestar de ellos, no social, el de ellos. Más dinerito para después yo gastármelo en carretera. Por eso vemos que ha aumentado el gasto en el propio Parlamento, en el cual innecesariamente, que no son solo 10 diputados que entraron, estos 10 diputados que entraron, sino la reforma que tuvo que tener ese Parlamento, los asesores, la tablet, el teléfono, el transporte, la dieta. Oiga, que se aumentó, se incrementó el gasto del Parlamento porque querían tener 10 más. Como eran pocos, más. Y el pueblo que se sigue jodiendo, que pague más IGI, cuando vayan al supermercado, que pague más IGI, que lo hace falta a nosotros la dinero. Cesta de la compra. Y eso es la clase política. Yo por eso eché de menos en ese momento que no se manifestara el pueblo canario, porque eso era pues amasar para ellos, para la clase política, y fastidiar lo que era la clase normal, o la clase de los ciudadanos que pagan todos sus impuestos. Quería comentar otra cosa, que es: una empresa requiere al juzgado que multe al alcalde Hidalgo por impago de factura. Miren, pues me parece bien, porque es una irresponsabilidad que un alcalde pague cuando le da la gana. Hay una norma que dice cuándo tiene que pagar, y hay un procedimiento cómo se tiene que hacer. Lo que no se puede tener una empresa 6 meses, 9 meses, un año sin pagar. Y si alguien se ha equivocado de los funcionarios, pues que se le abra un expediente informativo, y si tiene que ser disciplinario también. Lo que no se puede hacer es hundir a las empresas que están dando puestos de trabajo. Porque si este empresario pide eso es porque le han hecho mucho daño. Claro. Y se le debe sancionar a ese político que no hace cumplir la ley como así dice y marca. Por lo tanto, debe el bolsillito de que lo note, no de los ciudadanos, sino el bolsillito de... Que después presume de tener superávit y ahora quiere ser candidato al Cabildo, madre mía. Pues casi nada con la gestión que han tenido Las Palmas. Mire usted por dónde, que el juzgado anula también la licencia de obra concedida a Realia en el canódromo en el 2020. Es decir, que ahí el señor Doreste, que es el concejal de urbanismo, pues ha dejado pasar toda esta historia, y como esto tenga que indemnizar el ayuntamiento de Las Palmas, la cantidad que va a ser. Dice la construcción de 2 torres de 14 plantas en Chamá vuelve a ser cuestionada por una sentencia que invalida el permiso municipal. Por lo tanto, y aquí se habla, 25 es la cantidad expresada en millones de euros que podría tener que pagar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria si se obliga a la empresa Realia a paralizar la construcción, según expresó el concejal de urbanismo, señor Doreste. 25 millones. ¿Y eso qué quiere? ¿Que lo paguen todos los ciudadanos de Las Palmas? Porque ellos hacen las cosas mal. Pues ya saben, las próximas elecciones lo que tienen que hacer es votarles. Y a mí lo que me hace gracia es cuando dice un político: ¿usted sabe cuánto dinero vamos a tener para que pagar si le vamos a paralizar las obras a este señor? Pero mire, es que este señor no tenía que hacer esas obras si está en mal. Claro. No me venga ahora con esa historia de que como hay que indemnizarlo, pues que siga para adelante. No, ya está. Lo ha hecho mal. Y lo ha hecho mal porque ustedes se lo han autorizado.
han crecido en edificación porque ustedes se lo han permitido. No, y ahora usted me viene a decirme que como el daño económico va a ser enorme, pues que siga y que con se esa podía ilegalidad. solucionar, y se podía solucionar, esto no es de ahora, se podía solucionar hace años. Claro. Y no se ha llegado a un acuerdo. Son tantos que han tenido. Y a lo mejor no necesitaba pagar, sino si pagaba se pagaba una cantidad a lo mejor pequeña comparable a lo que se puede pedir ahora. Por lo tanto, el daño es mayor todavía. Por otro lado, quería comentar que la Universidad de Las Palmas y la de La Laguna le pide al gobierno 10 millones de euros para mantener su servicio. Los rectores de las dos universidades públicas isleñas piden un flotador para no ahogarse debido al aumento de gastos estructurales en la inframinización. Bueno, pues lo que detecta es que tiene más gasto de los ingresos que tiene y no pueden soportar si no se le da dinero a estas dos universidades. Yo sinceramente en la universidad quiero que también se tengan claro que la gestión hay que saber hacerla, porque a lo mejor hay gente que están cobrando y que no están dando clases, por ejemplo, o a lo mejor hay gente que no van a la universidad y cobran un sueldo. Los consejos. A lo mejor hay gente que no hacen nada. Y lo estamos manteniendo. A lo mejor se le están pagando demasiado dieta, demasiado de muchas cosas. Yo creo que se debería hacer un buen control de la gestión que se está llevando, porque a lo mejor los gastos se podían bajar. Sí. Y si se le pide dinero al gobierno, se le está pidiendo a todos los ciudadanos, que para eso somos los que estamos pagando. Porque ya a la universidad le cuesta dinero a todos los alumnos. Sí, que no es gratis. No es gratis. Los alumnos cuando entran a la universidad tienen que pagar. Por lo tanto, cuesta dinero. Y no si además le da el gobierno dinero, pues imagínense. Y no es poco. Por lo tanto, es un tema que se debería pues pensar. Yo quería comentar también otro tema, es que la universidad, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria detecta 195 contaminantes en las tierras de cultivo de Canarias. El estudio que forma parte de la tesis de Andrea Acosta evidencia la necesidad de identificar y vigilancia de los suelos, establecer límites máximos de residuos. El 87% de los compuestos orgánicos hallados son plaguicidas como DDT. Es un fertilizante que es bastante dañino para la salud de las personas. La investigación incluye el suelo agrícola de los 4 archipiélagos de la Macaronesia. Dice, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha declarado hasta 125 compuestos contaminantes en las tierras de cultivo de Canarias, de lo que 109, el 87% son pesticidas con TDT. Yo por eso lo he dicho en muchas ocasiones, de que tenemos que controlar, porque la tierra la estamos matando. Y nosotros comemos de la tierra. Si además, ¿me entiende?, tenemos que comer temas contaminados, pues apaga el olvido. Porque el gasto se aumentará en sanidad. Sí. El gasto se aumentará en sanidad. Y esto es un problema que yo lo he detectado hace tiempo, y hay personas que hacen estudios y ven exactamente cómo se está contaminando la tierra, y por lo tanto yo creo que tienen que vigilar y controlar este tema. Competencia multa con 24 millones a 3 empresas siderúrgicas por intercambio de información para la compra de chatarra. Es decir, que luego, ¿me entienden?, la CNMC asegura que las empresas sancionadas competidoras entre sí pudieron así alinear su comportamiento y garantizar el aprovisionamiento de chatarra sin someterse a la disciplina de mercado. A veces los acuerdos estos que se hacen entre algunas grandes empresas, pues también pues hace bastante daño.
La renovación de la planta bioestabilizador de Tenerife permitirá tratar 76.000 toneladas anuales de residuos. Esta planta que está en Tenerife, pues lo que ha hecho es aumentar 76.000 toneladas de residuos y ya pues se puede tratar esta cantidad y este volumen de eso porque ha hecho una inversión en mejorar. El Cabildo ha invertido 1,5 millones de euros en la puesta a punto de estas instalaciones que producirán en materia bioestabilizador a partir de la materia orgánica presente en la basura de masa. ¿Entiendes? Bueno, me alegro yo que se haya invertido en eso porque así podemos reducir las contaminaciones. Por otro lado, también el señor Ramírez reclama 6 millones de euros al Cabildo por sus injustas condenas penales. El empresario demanda en los tribunales los daños por la resolución contraria que después anuló la justicia y su obra en Las Milagrosas. Es decir, que le está pidiendo un daño que se le hizo en una cantidad de 6 millones de euros, que estamos hablando de dinero, porque el juzgado le dio la razón que la licencia que no le daba el Cabildo pues era ilegal. Por lo tanto, esperemos que si esto se lo tienen que pagar, pues imagínense cómo funciona a veces en la administración de los daños que hace y de los recursos que podían usar para otras cosas como temas sociales, que tenga que usarlos para sentencias por la mala gestión que se lleva a cabo. Por otro lado, también en una nota de prensa del turismo de Canarias mejora las infraestructuras de los municipios afectados por el incendio. El proyecto financiado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias tiene como objetivo mejorar de las infraestructuras turísticas en los municipios afectados por los incendios del año 2019 al 2020. Las actuaciones de Artenara Tejeda, las dos primeras en finalizar este proyecto dotado con medio millón de euros. Es decir, que se han hecho mejoras en algunos municipios. Lo que sí es verdad que hablan de varios municipios y no entiendo por qué San Mateo no está. Por ejemplo, municipios afectados por el incendio, incluyéndose los municipios de Agaete, Artenara, Galda, Moya, La Aldea, San Nicolás, Santa María de Guía, Tejeda, Valle Seco, por un importe de 500.000 euros, y San Mateo no lo entiendo. ¿Y Mogán? Y Mogán, exacto. No lo entiendo porque no está en este comunicado si no fueron afectados por el incendio, que yo creo que sí. ¿Que fueron afectados? Yo creo que sí, exacto. Por otro lado, quería comentar sobre la Guardia Civil, investiga dos perros. Tenemos por ahí un vídeo en el cual los hace llegar la Guardia Civil, que investiga a 2 personas por un delito de abandono animal y la falta de cuidados básicos, un boxer que falleció días después. La investigación se inició a raíz de las publicaciones de un vídeo en redes sociales en la que un grupo de motoristas hallaron al animal en un barranco de San Lorenzo, atado con una correa y una piedra en un lugar aislado, posibilitándose así su libertad de movimiento sin agua y comida, encontrando muy debilitada físicamente a este animal, que posteriormente murió. Por lo tanto, ha hecho una investigación la Guardia Civil para localizar a esta persona. Y por otro lado, la Guardia Civil también los hace llegar un vídeo, los hace llegar la nota de prensa que salió las semanas pasadas, que la Guardia Civil procedió a la incautación de 439 especies en una finca privada. Estos 118 de los animales aprendidos tienen una gran capacidad de reproductora y supone un grave problema para el ecosistema, además de poder transmitir enfermedades peligrosas para el ser humano. Entre las especies incautadas se encuentra un pitón, 2 pitón burmeses, un caimán enano, 2 dragones barbudos, entre otros. Por lo tanto, son animales que tenía una persona, y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha procedido a provisión de más de 139 especies, de las cuales 118 de ellos están catalogados como especies invasoras y 21 animales peligrosos, estando contemplados en el convenio de CITES y en el catálogo español de especies exóticas invasoras. Vemos las imágenes que son, la verdad, que sorprendente cómo es posible que tuvieran
esos animales, una persona, y bueno, son temas que no lo entiendo. Por otro lado, quería comentar sobre algo que la Fiscalía insta al sobreseimiento del caso de los vales de gasolina de Valsequillo. No aprecia indicio de delito, de malversación y falsedad de lo que se investiga al alcalde y a varios edeles y trabajadores municipales. Aquí la Fiscalía dice un extenso informe fechado el 2 de febrero de 2022, César Jorge Cazorrada Martínez, concluye que no aprecia indicio que pruebe que los 18 investigados en esta causa, entre los que figura el actual alcalde Francisco Ato, varios concejales, trabajadores municipales y vecinos sin relación laboral con el consistorio, haya incurrido supuesto delictivo de malversación o falsedad. La Fiscalía dice esto, pues si hay personas que no eran trabajadores municipales y que se hacían vales, si esto se permite en las administraciones locales, pues apaga la luz y vamos. Porque entonces ya no sé qué normas son las que existen ni cómo son las normas. Para unos sí, para otros, y para otros no. No podemos entender que esto lo entiende la Fiscalía. Pues yo me alegro por todas las personas que pasaron por esto, que no esté, pero sí no comparto esa opinión cuando hay personas que vaya y eche gasolina en una estación de servicio, firme un vale y se mande al ayuntamiento para que se le pague, no lo entiendo. No es funcionario, ni el coche tampoco. Yo, sinceramente, no entiendo nada. Pero bueno, ahí está la justicia y así es lo que tenemos que cumplir con lo que diga. El alcalde de Teró, a juicio por las obras ilegales en la casa de su hijo. 2 peritos dice que le mostraron una vivencia que no era. Es decir, 2 peritos dice que le mostraron la vivienda que no era. Yo es que no lo entiendo. Según la jornada del juicio que se sigue en la audiencia de Las Palmas contra el ex mandatario, su hijo y 3 funcionarios del ayuntamiento por delitos contra la ordenanza del territorio, falsedad de documentación. Los 2 técnicos del Cabildo de Gran Canaria que otorgaron la calificación territorial para la rehabilitación de la casa del hijo del alcalde de Teró, Juan de Dios, en el barrio de Arbejale, ha afirmado este miércoles que le mostraron otra edificación en la visita de campo que efectuaron. Es decir, que los 2 técnicos fueron a otra vivienda y no era la que realmente está. Por lo tanto, lo que sí es verdad que el primero que tomó declaración es el capitán de la Guardia Civil del servicio de Seprona, en el cual pues lo dejó bastante clarito lo que las intenciones que tenía de hacer con la vivienda, es decir, confundir a los técnicos y a todos. Pues, por otro lado, tenemos que en San Bartolomé de Tirajana pierde 265.000 archivos por hackeo con rescate. Esto pasó las semanas pasadas, que hubo un hackeo en el cual se perdieron 265.000 archivos. Y yo digo, vamos a ver, ¿en qué tipo de administraciones lo está gobernando a todos los ciudadanos? Ahora resulta que llega un hackeo y se pierde todos estos archivos. Y se quedan todos los ciudadanos así desnudos. ¿Qué pasa? Que no hay un plan de seguridad informático para que no se tenga esos archivos en un sitio solo. Porque los ayuntamientos serios y responsables y con conocimiento tienen preparado un plan. Todas las administraciones públicas tienen que tener ese plan. Lo que no se puede hacer es que se tenga todo. Ahora bien, también queda que decir que también la Policía Nacional hace poco tiempo estuvo por ahí pidiendo archivos. Esperemos que no sean estos archivos los que se hayan perdido. Por lo tanto, yo me quedo alucinado las administraciones locales, cómo funciona. ¿Cómo funciona? Yo creo que no estamos en el siglo XXI y estamos en el siglo XX todavía. Sí. Estamos en el siglo XX. Y además encima nos toca vivir con ignorantes en la política. Por otro lado, quería comentar que hay unas fotos ahí, que si los puede poner la compañera, de la imagen que da en el tablero con una cantidad de vehículos abandonados, donde hay viviendas
centros comerciales y demás. Yo, sinceramente, el abandono que está en Playa del Inglés no lo hubiera visto en mi vida, de qué manera está Playa del Inglés. Podíamos hacer un recorrido por Playa del Inglés que usted se asombra cómo está. Por lo tanto, que vengan a la política para hacer los disparates que están haciendo, mejor que se queden en la casa. Porque vemos cosas que no podemos entender. Esto de los 265 archivos que se han perdido y que no tenga un plan B para que esto no suceda, usted imagínese en las manos que estamos. Y por otro lado también quería comentar, tenemos dos fotos que es de Aruca, que ha finalizado los trabajos de la rehabilitación del solario de los charcones en Bañadero. Por lo tanto, hemos visto que han hecho un trabajo ahí el Ayuntamiento de Aruca y han sido finalizadas, por lo tanto, el disfrute de todas las personas quedará en ese tema. Yo quería comentar que tenemos también unas imágenes que lo hacen llegar de la estación de guagua de Telde, el abandono que tiene. La estación de guagua parece ser que está a su suerte ahí, donde hay personas que viven dentro de vehículos abandonados, en fin, yo sinceramente, yo no puedo entender que esto esté sucediendo. En Telde, ¿cómo es posible que esto esté así? Y no doy explicaciones que si de verdad que tenemos políticos en las administraciones o no tenemos, porque yo no creo que puedan ser tan ignorantes para tener estas situaciones así. Pues eso son las imágenes, y las imágenes de la decide, del abandono, de la despreocupación del gobierno de esta ciudad de Telde, y es la imagen real, es la foto. Había un accidente el fin de semana, yo creo que hay un accidente también, de una foto de un accidente que hubo entre la carretera de Ginama, la carretera entre Telde y Ginama, que bueno, un vehículo llega con dirección a Las Palmas, se cruza el carril que viene en sentido contrario, se sube por esa pendiente, y no solo sube por la pendiente, sino se sube sobre dos coches que hay. Pues esos dos coches, eso sucede de madrugada. Ese coche se viene a retirar al día siguiente, con el peligro que tenía el coche, que estaba a punto de caerse, y se cae, da vuelta y puede caer a la calzada. Pero además la vivienda queda cerrada. Por lo tanto, yo no sé exactamente por qué el vehículo no se retiró cuando tuvo el accidente. Porque corría un peligro, pero ya sabemos que en Telde no hay policía, por lo tanto puede ser que a lo mejor al no ver policía esperaran al día siguiente que lo hubiera. Efectivamente. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.